tal? Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en su programa Ruta Política en las plataformas digitales del Diario de Chiapas, desde la Torre Digital. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, es un placer de verdad estar con ustedes. Muchas gracias, saludo con gran afecto a mi compañero Felipe Alamilla. Felipe, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Esto es Ruta Política 2020-2021. Muchas gracias también de parte de nuestros directivos, nuestro gran amigo de todos ustedes, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro director general, y nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Les mandan un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por su preferencia. Bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos, bueno, como ustedes saben, ya estamos en el proceso electoral aquí en el estado de Chiapas. Entonces, invitamos al doctor Osvaldo Chacón Rojas. Él es el consejero presidente del IEPC en el estado de Chiapas y vamos a platicar con él varios temas de interés para nosotros y para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida, doctor. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Querida Vero, un fuerte abrazo a ti, por supuesto, a Felipe y a todo su auditorio. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Doctor, un gusto saludarlo, como siempre, mi cariño, feliz año y que este 2021 totalmente de proceso electoral sea exitoso para usted y para todos los chiapanecos. Mi abrazo. Que así sea, querido Felipe. Eso es lo que esperamos y en eso estamos trabajando, ¿no? Así es. Muchas gracias, presidente, muy amable. Gracias por su tiempo y su espacio. Si nos permites, vamos a empezar porque queremos aprovecharte, que nos des toda la información del trabajo tan valioso que han hecho en el instituto. Bueno, vamos a usar una dinámica. Te voy a hacer una pregunta, luego mi compañero Felipe. En total vamos a hacer 4 y si nos da tiempo hasta 5, ¿no? Dependiendo ahí cómo nos dé el tiempo. Gracias por tu disposición y sobre todo por estar siempre ayudando a la ciudadanía con toda la información. Presidente, bueno, la ruta política para el proceso electoral en el estado de Chiapas, pues ya dio inicio, como bien sabemos, ¿no? ¿Cómo garantizará el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, el IEPC, a la ciudadanía la transparencia, la democracia, la legalidad para este proceso que se avecina? Y es decir, ¿cómo harán elecciones seguras? Y también, ¿cuáles serán los mecanismos que llevarán ustedes a cabo el día de la jornada electoral? Pero, a ver, yo te diría que hay 3 elementos que son fundamentales en el sistema electoral mexicano, y por lo tanto el chapaneco, para garantizar que las elecciones sean confiables. La primera tiene que ver con la ciudadanización de la organización de nuestras elecciones. Las personas que van a estar en las casillas, que serán más de 50,000, en las más de 6,000 casillas que se van a instalar en Chiapas, son ciudadanos, no son funcionarios del IEPC o del INE. Son ciudadanos que de acuerdo a su apellido, a la primera letra de su apellido, salen sorteados, salen insaculados, van a ser capacitados y esperamos que acepten la invitación para acudir a las mesas de casilla y realizar las tareas de funcionarios. Entonces, ellos son los que van a recibir los votos, los que los van a contar, los que van a llenar las actas. También son ciudadanos los que trasladan los paquetes a las sedes de los consejos y también son ciudadanos las personas que van a estar en los consejos municipales y distritales y van a hacer los cómputos definitivos. Entonces, esta ciudadanización es un elemento de confianza en nuestras elecciones. Otra tiene que ver con la gran transparencia que tiene que haber en todo lo que hacemos. Máxima publicidad es un principio fundamental de las elecciones democráticas. Entonces, estamos teniendo sesiones de Consejo General, de comisiones, y las transmitimos en tiempo real e informando todo a detalle, nada en lo oscurito ni debajo del escritorio, todo a la luz pública. Y finalmente yo diría que un compromiso irrestricto con el cumplimiento de la ley y con la aplicación de la ley. No importa el partido político o el funcionario público que se trate. Y como bien señalas, el reto de estos comicios tiene que ver con cómo hacer elecciones, pero al mismo tiempo garantizar que las elecciones no se conviertan en una fuente de contagio del virus del COVID-19. Entonces, hay una serie de estrategias que las autoridades electorales del país vamos a retomar de la experiencia que ya se vivió en Coahuila
y en Hidalgo hace unos meses, en el 2020, ¿no? Y que pasa por establecer filtros sanitarios en las casillas, por ubicar las casillas en lugares al aire libre, en tener mesas para que puedan estar los funcionarios de casilla y llevar sus tareas más amplias, en garantizar la sana distancia de la gente que esté en las casillas y de la gente que esté en las filas, que haya mucho material de protección. Vamos a pedirle a la gente que ir con cubrebocas, pero si no, vamos a estar preparados para proporcionarles uno, ¿no? Y en la organización de elección, haciendo mucho uso de las herramientas tecnológicas para evitar que haya concentración de personas. En fin, nos estamos preparando pues para que el 6 de junio vivamos una fiesta cívica que no ponga en riesgo la salud de nadie. Excelente, presidente. Muchas gracias. Adelante, compañero Felipe. Presidente Osvaldo Chacón, son muchos los funcionarios públicos, presidentes municipales que están haciendo campaña electoral anticipadamente. ¿Cuál es la fecha límite para que los que aspiren a un cargo político se separen de la función que están desempeñando? ¿Y cuál es la sanción que el IEPC les va a aplicar a todos aquellos que en realidad violentan la ley en el estado de Chiapas? Mira, Felipe, las reglas electorales manejan tiempos o plazos distintos para la separación del cargo de funcionarios públicos que aspiran a ocupar cargos de elección popular. Por ejemplo, los funcionarios públicos que ahorita ocupan un cargo de representación popular y que busquen su reelección, pueden separarse a más tardar, o deberán separarse más bien, con 90 días previos a la jornada electoral, es decir, a más tardar el 6 de marzo, Felipe. Esa es la fecha clave para aquellos que buscan su reelección municipal o legislativa. Pero ¿qué pasa a un funcionario público que no esté buscando reelección, pero que aspire a un cargo municipal? ¿No? Pensemos en un secretario de Estado que quiera ser candidato a una presidencia municipal, pues ellos tendrán que separarse con 120 días de anticipación, es decir, a más tardar el 6 de febrero. ¿Qué sucede si alguien no respeta estos plazos y no solicita licencia para separarse del cargo? Pues que no cumplirá con un requisito de procedencia de esa candidatura, y cuando llegue a solicitarlo al Instituto Electoral, esa candidatura no será procedente. Perfecto. Quiere decir, señor presidente, que si no se respetan los tiempos electorales, aquí no va a haber recomendaciones como se hacía antes. Usted se acuerda que antes hablaba a alguien y decía, pasa porque pasa. Ahorita ya esos tiempos, que quede claro, se acabaron, ¿verdad, presidente? Pero totalmente, Felipe. Es más, cuando en el instituto se nos vence un término, ¿ah? Se le vence a los partidos políticos o a los ciudadanos que aspiran a un cargo, a la medianoche no solamente está la oficialía electoral dando fe del vencimiento del término y qué fue lo que se presentó, sino que invitamos a los medios de comunicación y ellos transmiten en tiempo real. Mucha transparencia en todo lo que hacemos. Esa va a ser una de las claves para que haya confianza en estas elecciones. Ha cambiado mucho el término político en Chiapas y también no te estoy dando coba, Osvaldo, pero te conozco desde hace muchos años. Eres un hombre estudioso de este tema y ojalá. No tantos, Felipe, no somos tan viejos. Pero ojalá y lleves a buen término esta elección. Es una elección, ahora sí que será lo mejor en el estado y en el país. Confiemos que así sea. Mira, las elecciones son fundamentales para que haya paz, para que haya estabilidad social, ¿eh? Y eso es lo que permite que las sociedades puedan desarrollarse, que la economía pueda desarrollarse. De ahí la trascendencia de las elecciones. Es la vía que hemos inventado los seres humanos más racional para ponernos de acuerdo en quién nos debe de gobernar y representar. Y por eso las debemos de cuidar. Y por eso deben de ser libres y confiables, ¿no? Para que no haya conflictos posteriores, los resultados sean debidamente respetados y entonces podamos cumplir con este objetivo de lograr paz y estabilidad social. Así es. Gracias. Volvemos con
La licenciada. Sí, gracias, consejero presidente. Consejero, bueno, como mujer tengo que hacer unas preguntas referente a la violencia política de género. Bueno, como bien sabemos, vamos a hablar un poquito de la esfera nacional. El Instituto Nacional Electoral hace también un par de días, de semanas, sancionó a Noroña, el diputado federal, y bueno, él obviamente, de acuerdo a su derecho, impugna esta sanción que le hizo una diputada federal del PAN. Posteriormente él impugna ante el TRIFE, y en el TRIFE pues ratifican la sanción del INE, y que ahorita pues bueno, tiene que pedir una disculpa pública, llevar unos cursos en derechos humanos, de lo contrario pues estará imposibilitado para poder reelegirse como diputado federal, si así lo determinara él en su momento. Entonces, haciendo este preámbulo, nosotros aquí en Chiapas, en el estado de Chiapas, consejero presidente, ¿cómo se conducirá ustedes en el IEPC para garantizar la participación de las mujeres en la política, y obviamente en razón de género, para evitar esta violencia de género? Y como bien sabemos, pues hay un caso muy sonado en el estado, en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, que es muy importante, el caso de Carlos Morales y la regidora Adriana Guillén Hernández, que bueno, que bien sabemos que ustedes determinaron, el instituto determinó una sanción, y en esta sanción, pues bueno, hacen ahí un par de sanciones en contra del presidente Carlos Morales, y ustedes como IEPC, quiero que nos platique unos puntos que son los importantes, que pienso que la ciudadanía también quiere conocer. Presidente, en conclusión, ustedes en este sentido, ¿cómo garantizarán entonces la participación de la mujer para evitar esta violencia política? Segundo, que nos diga, bueno, si este caso que le comento es un parteaguas, o son ustedes los idóneos para llevar este caso, o simplemente, o sea, ¿qué sucederá en este caso? Porque sabemos también que usted de manera personal, pues bueno, hizo un voto razonado en el sentido de que sí hubo una violencia, pero no de género. Entonces, que nos explique un poquito en este sentido, si fuera tan amable. Con muchísimo gusto, Vero. Mira, la verdad es que los avances que han habido en materia de los derechos políticos de las mujeres son los más importantes en términos democráticos en los últimos años, y yo diría en las últimas décadas, ¿no? Y en el 2018, los movimientos feministas, las organizaciones en pro de los derechos políticos de las mujeres, se dieron cuenta que habíamos avanzado muchísimo en garantizar el principio de paridad en las listas de candidaturas. Recordemos que previamente habían actos de simulación para obstaculizarlo, ¿no? Chiapas fue vergüenza nacional de 2015 por esos asuntos, ¿no? En 2018 se pudieron contener. Todos los partidos respetaron la paridad en sus listas. Y luego, cuando íbamos a asignar diputados de representación proporcional o regidurías plurinominales, otra vez volvieron a intentar actos de simulación para que hombres ocuparan espacios que le corresponden a las mujeres. No lo permitimos, ¿no? Establecimos medidas para que si un partido vaciaba sus listas de representación proporcional de mujeres, ¿no?, entonces esa curul se le sea quitada y se le entregue a otro partido político. Una medida tan fuerte como la que asumimos en 2018, pues va a desincentivar este tipo de prácticas en los comicios de este año. Pero el movimiento feminista se dio cuenta de algo, hacía falta algo, que para que las mujeres pudieran aprovechar estos avances en términos de sus derechos, había que ir erradicando una serie de obstáculos que no permiten su participación libre en la política. Y por eso se llevaron a cabo reformas en materia de violencia para eliminar la violencia política de género. Se logró a nivel federal y luego en los congresos locales que se legislara sobre esta materia, de tal suerte que ya está tipificado, ya es una conducta prohibida y sancionada en las leyes, y ya hemos conocido de asuntos las autoridades electorales en esta materia. En Chiapas en particular se han presentado 3 casos. No solamente es el asunto que comentas, pero también el asunto de Panteló y el asunto de Emiliano Zapata, y los 3 se han resuelto en los mismos términos. Se ha acreditado que hubo violencia política de género. Al servidor público entonces se le pide que de manera pública se disculpe con la víctima. También se le multa, y finalmente damos vista a la Autoridad Electoral Nacional para que pueda formar parte de
el Registro Nacional de Sujetos Responsables por Violencia Política de Género. La consecuencia de estar en ese registro, en esa lista nacional, es que hay una inhabilitación para poder participar en los próximos comicios. Eso fue lo que sucedió. ¿Cuál es el estado procesal que guarda ese asunto? Pues el sujeto responsable promovió un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado. ¿Y en qué momento tendrá que cumplir o surtirá efecto la resolución del IEPC? Cuando nuestra resolución cause estado, ¿no? Es decir, cuando se resuelva de manera definitiva en la última instancia jurisdiccional. El caso que comentas del diputado Noroña ya se resolvió en última instancia. Hubo una confirmación de la Sala Superior. En estos 3 casos de Chiapas, eso no ha sucedido. La cadena impugnativa apenas está iniciando. Nosotros tenemos los registros de candidaturas en el mes de marzo, la tercera semana de marzo, ¿no? Uno pudiera pensar que los tribunales tendrían que resolver antes de esa fecha de manera definitiva sobre estos asuntos. Presidente, que entonces estamos hablando de que si el Tribunal Electoral ratifica la sanción que puso el IEPC, entonces Carlos Morales, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, no podrá reelegirse, ni mucho menos buscar otro espacio político. ¿Es correcto? Es correcto. Las personas que forman parte de este registro nacional, que han incurrido en actos de violencia política de género, no pueden participar en las elecciones, no cumplen con un requisito de procedencia, ¿verdad?, que es gozar de una buena reputación, ¿no? Y por lo tanto quedará inhabilitada en sus derechos políticos. Nada más reitero, la resolución se tiene que dar en la última instancia jurisdiccional, pero tiene que agotarse la cadena impugnativa. Y ese es el estado procesal que guardan los 3 asuntos. Pero muchas gracias. Presidente Osvaldo Chacón, ¿quiénes pueden reelegirse en este proceso electoral 2021? Pues pueden reelegirse todos los que integran ahorita los gobiernos municipales, presidentes municipales, síndicos, regidores, o los diputados locales, propietarios y suplentes, y también los diputados federales. En el caso de las autoridades locales ya sería segundo proceso electoral donde se permite la reelección. Sí. Mira, en el 2018, 28 alcaldes buscaron su reelección, ganaron 8. Entonces, que alguien busque su reelección es solamente una posibilidad de presentarse nuevamente a las urnas, pero no quiere decir que en automático va a ganar. Al contrario, la mayoría perdió en el 2018, ¿no? La reelección tiene como propósito, y por eso se reconoció en la Constitución, en la reforma de 2014, que los ciudadanos se empoderen, ¿no? Que a los políticos no les demos un cheque en blanco cuando votamos y alguien gana una elección y se olvida de nosotros. En teoría, la reelección genera incentivos para que los políticos vuelvan a presentarse a las urnas y tengan incentivos entonces para ser más responsables y cumplirle a la gente. Porque si no, en teoría, la gente tendría que rechazarlos en las urnas, ¿no? Eso busca la lógica de la reelección, que la política sea más responsable. Entonces, podrán participar de esto quienes cumplen los requisitos que están establecidos en la ley. Tampoco es un derecho absoluto, ¿eh? Los partidos políticos que postularon a alguien tienen que volverlo a postular, ¿no? Más bien los partidos cuando hicieron esta reforma se reservaron para ellos el monopolio, ¿no?, en la definición o en la decisión de quiénes son los que se presentan en las boletas como candidatos. Consejero presidente, bueno, también es muy importante las candidaturas independientes. ¿Qué opinión le dan a estas candidaturas independientes? Y también que nos platique un poquito de las coaliciones, ¿no? ¿Cuál es su apreciación en este sentido? Porque también hemos visto que las precampañas, por acuerdo mutuo de las reuniones que ustedes han tenido, el día de ayer precisamente que se juntaron todos los actores de esta gran jornada electoral en el estado, acordaron los partidos políticos que ya no va a haber precampañas para evitar precisamente la cuestión de las pandemias y otros puntos ahí que tocar. Entonces, ¿qué apreciación tiene en este sentido, presidente? Es correcto, pero mira, esos son dos eventos que ahorita están vigentes en el calendario electoral. Las precampañas van del 22 de enero al 31 de enero y se venció el plazo para que los partidos nos informaran respecto si van a llevar a cabo procesos internos o no en esas fechas. Y todos decidieron no hacer precampañas. ¿Cómo van a definir sus candidatos?
pues nos informaron de distintos métodos, pero en ninguno de ellos los precandidatos van a poder hacer proselitismo. Es decir, no están abriendo en Chiapas un proceso para que los aspirantes puedan llevar a cabo actos de proselitismo, posicionarse y lograr esas candidaturas. Eso es lo que cancelaron. Van a ser decisiones más bien cupulares a través, ya sea de sus consejos nacionales o estatales, quienes tomarán estas decisiones. Y recuerdo nuevamente, el registro de candidaturas se va a llevar a cabo en el mes de marzo. Es en ese momento donde nos van a decir, pues mira, sesionamos nuestra convención nacional o estatal y estas son las decisiones y estos son nuestros candidatos. Y en el caso de las candidaturas independientes, también ya se cerró el plazo para que quienes aspiren a esas candidaturas cumplan con el primer requisito, que es presentar un escrito de intención que se acompaña de varios documentos. 18 ciudadanos lo presentaron, 3 buscando diputaciones locales, 15 buscando candidaturas a las presidencias municipales. Es un número muy inferior respecto al 2018. En el 2018 tuvimos más de 50 en Chiapas, ¿no? Y eso tiene que ver quizás con que en el 18 no se presentaron quizás los resultados que esperaban los independientes y pudo haber desincentivado un poco la participación. Pero estos ciudadanos que ya presentaron su escrito de intención, durante 25 días, el pasado 19 de enero empezó a correr este plazo, pueden hacer proselitismo en el Estado, sujetándose a las políticas de salubridad que hay ahorita en la entidad, ¿eh? Para lograr firmas de apoyo ciudadano. Todavía no son candidatos o candidatas. Tienen que recabar el número de firmas mínimo que establece la ley. ¿Cuántas? Pues depende del municipio o el distrito. Por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez necesita aproximadamente 7,000 firmas de apoyo ciudadano y hay 5 ciudadanos que presentaron escrito de intención en busca de lograr la candidatura independiente por Tuxtla Gutiérrez. Ese tema, Vero, Felipe, lo vamos a resolver nosotros a más tardar el 20 de marzo. En esa fecha ya tendríamos que decidir quiénes cumplieron los requisitos y quiénes van a ser candidatos independientes en Chiapas. ¿Cree entonces, presidente, que el día 7 de julio, que son las elecciones, haya una gran participación ciudadana para emitir su voto? La jornada electoral, Vero, va a ser el 6 de junio. Y lo que estamos confiando es que confiamos en que así sea, vamos a trabajar para que así sea. Que haya una gran participación ciudadana depende de muchos actores y obedece a muchas razones. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Si la ciudadanía ve que el árbitro es confiable y es imparcial, ¿no?, le encuentra sentido al hecho de salir y votar, ¿no? Pero no es suficiente lo que hagamos nosotros. También los partidos políticos tienen que hacer su trabajo, también los candidatos en su momento tendrán que hacer el suyo, los medios de comunicación, los gobiernos en sus distintos niveles o instancias también tienen que garantizar imparcialidad para que las elecciones sean confiables. En el 2018 se rompió el récord de participación ciudadana en Chiapas. Nunca había votado tanta gente. Llegamos al 68%. Una barbaridad, ¿no? Por supuesto que el toro está bravo para llegar nuevamente a esos porcentajes, pero vamos a trabajar para que podamos acercarnos a ese número, ¿no? Osvaldo Chacón, ¿qué va a pasar con aquel funcionario que tenga alguna denuncia de violencia política de género? ¿Qué va a hacer el IEPC? Pues aplicar la ley, mi querido Felipe. Si hay una denuncia hay que investigar. O sea, no por el hecho de que se presente una denuncia alguien es responsable de algo. En esos casos se investiga y se resuelve con perspectiva de género. O sea, no se investiga y se resuelve como un procedimiento rutinario, ¿no? Los criterios judiciales nos obligan a ponernos en el lugar de la víctima, ¿no?, y atender la perspectiva de la mujer. Y si encontramos elementos, pues aplicamos la ley. Ya hablamos de 3 casos en el estado de Chiapas que hemos conocido y hemos emitido las sanciones correspondientes. Definitivamente, Carlos Morales, quiere decir que está en este tema, ya lo dijo usted hace rato, pero me quedan dudas. ¿Va a proceder el IEPC, sí o no? Pues es que el IEPC ya procedió, Felipe. Sí, pero digo, a ya fondo. hicimos lo que nos correspondía. Sí. Ahora ese asunto está en los tribunales. Perfecto. ¿No? Son los tribunales ahora quienes tienen ese tema porque nuestra resolución fue recurrida a las instancias jurisdiccionales. Y ellos tendrán que resolver. ¿Cuándo lo tienen que hacer, Felipe? Pues no hay un plazo, no tienen un término
primero tendría que resolver el Tribunal Electoral del Estado, y si esa resolución no dejara conforme a las partes, pues seguramente van a recurrir también a las instancias federales. Y hasta que haya una resolución definitiva, como en el caso de Noroña, que ya llegó a la Sala Superior, Así es. entonces la resolución del IEPC surtirá los efectos legales correspondientes. Cuando los ciudadanos, todos los que aspiran a candidaturas, vengan aquí a través de los partidos a presentar sus solicitudes de registro de candidaturas en marzo, nosotros habremos de revisar si cumplen o no los requisitos establecidos para obtener candidaturas. Perfecto. Excelente. Presidente, bueno, también sabemos que, bueno, que las elecciones, ahorita nos dio más o menos el calendario electoral, cómo se van a llevar a cabo, pero bueno, ante esta pandemia también mucha gente ha expresado, ¿no?, el miedo de salir a votar, aunque ya se están dando las garantías, como lo que comentaba del tapabocas, del cubrebocas, del gel, inclusive de dar caretas, en fin, lo que sea necesario para garantizar la salud de los ciudadanos, que así lo han manifestado todos los partidos políticos, todas las instituciones electorales. Entonces, esta confianza yo siento que la gente está temerosa, por lo que comentan, ¿no?, de salir, no tanto por el hecho de que si es democrático o no la elección, más que nada el miedo, ¿no?, de la pandemia que en todos lados hay, y que esto, pues sin duda, pues va a ser también un obstáculo, ¿no? Tienes mucha razón. Ese es el principal desafío en el contexto que estamos viendo esta elección en medio de una pandemia, ¿no? ¿Cómo logramos que la gente salga a votar con la seguridad de que no va a ser contagiado, no se va a enfermar? Y como lo dije en mi primera intervención, eso va a implicar que nosotros establezcamos muchos protocolos de salud, todo con base en lo que nos diga el Consejo Estatal de Salud del Estado, ¿no? Porque nosotros no somos los especialistas. El Consejo Estatal de Salud es quien tiene que decirnos, comunicarnos sobre esos protocolos. Traemos una muy buena comunicación con ellos, ¿no? Hemos dialogado sobre los protocolos sanitarios que habremos de implementar, y esa comunicación interinstitucional va a ser muy importante. La otra, Vero, va a ser que lo sepamos transmitir, que lo sepamos comunicar, que la gente lo sepa, pues, ¿no? Y ahí tendremos un gran desafío comunicacional que esperamos resolver de manera acertada, ¿no? Adelante, ¿no? Pues que así sea, por el bien de todos los chapanecos. Felipe, ¿algo que quieras agregar? Pues, presidente, sobre todo agradecerle el que haya estado con nosotros en esta tarde tan hermosa en esta capital, que es la casa de todos nosotros. ¿Algo más que desee usted agregar? El mensaje para todos los chiapanecos y tuxtlecos. Mi querido Felipe, creo que se quedó algo ahí al aire en función de lo que me preguntabas hace rato sobre la situación del alcalde de la capital. Sí, dígame. En la última sesión del Consejo General recibimos una consulta que nos hacen, son comunes las consultas que nos hacen las personas que aspiran a determinadas candidaturas. Y la consulta versaba sobre el hecho de cuándo debería ser el plazo para separarse del cargo. Fue turnada al área ejecutiva para que le dé la respuesta correspondiente, como todas las consultas. Pero eso no quiere decir que el instituto esté dando un aval para que alguien sea candidato o no. Son consultas comunes que le hacen a la autoridad electoral y que tiene que ver no con el hecho o el procedimiento del cual fue encontrado responsable por esta autoridad electoral, sino más bien por el tema de la separación del cargo, ¿no? Entonces, son ciudadanos que aspiran a candidaturas, nos suelen hacer este tipo de consultas, y nosotros en el Consejo General turnamos a las áreas ejecutivas para que den la respuesta técnica que corresponde, ¿no? Excelente. Su mensaje final, presidente, por favor. No, pues agradecerles. La verdad es que en buena medida la clave del éxito de esta elección, como lo dijimos, es saber comunicar todo lo que está pasando. No permitir que las noticias falsas, ¿no?, que los actos de simulación o de manipulación de datos o de información se posicionen en el ánimo de la gente, porque eso hace mucho daño en términos de confianza en las elecciones. Por eso les agradezco mucho que me hayan dado este espacio, y si me lo permiten, que de manera frecuente podamos estar dialogando aquí con ustedes, con su auditorio, para aclarar dudas e ir comentando, ¿verdad?, el día a día y los aspectos más relevantes del calendario electoral. Les agradezco mucho, mi querida Vero, mi querido Felipe. Muchas gracias, pues muchas gracias, que salga todo muy bien, éxitos por el bien de Chiapas.
Un abrazo a la distancia. A otro regreso. Que estén muy bien. Gracias. Ay. Bueno, Feli, pues qué interesantes temas, ¿no? Que estamos comentando, porque la ciudadanía a veces no sabe, ¿no? Primero no saben cómo se va a llevar a cabo, cuándo son las fechas, empiezan las confusiones. Entonces, estos programas son muy interesantes porque te das cuenta, bueno, lo que decíamos, nosotros teníamos duda de cuándo, hasta cuándo era la fecha de reelección. Así es. Y esto es importante, ¿no? Amén de que a mí se me hace que el consejero presidente Osvaldo, pues fue muy puntual en la forma de, bueno, de contestarnos y decir, bueno, cómo es el periodo electoral, cómo se va a llevar a cabo esta jornada y sobre todo, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Del tema de mujeres, como mujeres estoy obligada a hablar de la violencia política de género que muchas mujeres hemos sufrido y que es importante que el IEPC pues ponga ahora sí que las cartas de la mesa del juego para que se puedan tener estas elecciones con esta certeza hacia las mujeres. Sí, sobre todo Osvaldo Chacón, que es un maestro en el tema electoral, y hoy se abrió. Te digo, los tiempos políticos en Chiapas ya cambiaron, ya no ves aquel presidente sangrón que teníamos antes, un presidente de un IEPC que no te respondía nada. Hoy tenemos a un doctor que sabe en la materia electoral. Claro, que con mucha experiencia. Con mucha experiencia y que nos está diciendo ¿qué sigue? Y todavía te dice, oye, queremos que nos haya apertura en los medios. Está viendo, porque esta empresa está abierta a todo aquel que quiera hablar en bien y de la construcción de Chiapas. No, y si te das cuenta, le preguntamos temas que a veces antes, pues no, ¿verdad? No, que eran prohibidos, ¿no? Sí. Y siempre con esta apertura que ha demostrado el consejero presidente, que la verdad le agradecemos mucho, sí. Y que bueno, que no nada más con nosotros, hay que reconocerlo que con todos los medios es muy abierto, así es. Con todos los medios siempre es muy participativo, aunque esté ocupado siempre se da sus tiempos para contestar las preguntas y bueno, nos contestó hasta las de Carlos Morales y la regidora Adriana Guillén, ¿no? En el sentido de esta controversia, pero bueno, finalmente Felipe, ahorita la cancha ya no está con ellos, ahorita la decisión la va a tener el tribunal, tanto estatal, que si lo ratifica la sanción, pues bueno, seguirá otra impugnación sin lugar a duda en el TRIFE y esa será la última decisión. Pero quedó claro, ¿no? Él hasta dijo, oye, mira, Felipe, esto y esto y esto, porque en realidad se había entendido la población, algunas personas pensaban que le estaban dando la razón a Carlos Morales y ahorita acaba de decir que no. No, definitivamente el IEPC sancionó, sí. ya hizo su resolución en ese sentido y sanciona a Carlos Morales. Obviamente, Carlos Morales, que está en su derecho, pues impugna esta sanción. Pero una cosa es que le impugne y otra cosa es que le den la razón las instancias, ¿verdad? Así es, pero pues en realidad hemos llegado al fin de este programa que es Ruta Política 2020-2021. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes que hoy nos vieron a través de la torre digital del Diario de Chiapas. Gracias a todos los controles técnicos que están atrás para que nosotros podamos salir al frente de este programa. Yo te quiero agradecer, Verónica, como siempre, mi cariño y mi abrazo fraternal para ti. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por acompañarnos, gracias Felipe por estar siempre acá y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos, gracias al Diario de Chiapas por darnos a mi compañero Felipe y a su servidora esta oportunidad. Les mandamos desde acá un fuerte abrazo, que tengan buena tarde. Porque juntos lo hacemos mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo.